Clarión Castañeda, aquí en Abarlovento, informa. Bueno, él es ingeniero mecánico por la Universidad de Dorado, tiene una maestría en NYU, es inversionista y además participó, por cierto, en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Es regiomontano también, como la mayoría de nuestros invitados en este espacio. Pepe Clarión, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, pues me gustaría comenzar esta conversación preguntándote sobre uno de tus temas. Algunos analistas han estado opinando durante varios días sobre el tema económico. Como sabemos, estamos por acercarnos al fin de la pandemia y después la mayor preocupación va a ser la crisis económica. Estos analistas opinan que México presentaba una contracción en su economía desde antes de la pandemia. ¿Tú qué opinas? La verdad, para contestarte hay que entender bien cómo se compone el PIB, que es una medida que usan mucho para medir cómo va la economía. El PIB se compone por el consumo privado, más la inversión burda, más la inversión del gobierno, más la exportación neta. ¿Cómo íbamos con cada uno de estos componentes? Mira, en el consumo privado, en mi opinión, México iba bien. ¿Por qué? Porque el consumo privado lo mueven mucho las masas, la gente de todos los sectores sociales en México. Y iba bien en México, o de buen camino, con las políticas que se han hecho por salario mínimo. Se ha aumentado el salario mínimo en los últimos meses, y eso ha ayudado mucho a que el consumo se vaya acelerando. También las tandas del bienestar, de cierta forma, le dan liquidez a la gente que la recibe, y ellos pueden incentivar el consumo. Del lado de la inversión es donde puede venir el problema del PIB. ¿Por qué? Bueno, de la inversión extranjera en 2019 nos fue bastante bien, subió 4.2% de forma nominal respecto al año anterior. Sin embargo, la inversión nacional, esa sí estaba bastante en duda. ¿Por qué? Porque la CFE, no sé si te acuerdas, hace unos meses acordó junto con AMLO invertir 35 mil millones de dólares en inversión privada, cosa que hubiera sido algo extraordinario si se logra, todavía tengo fe. No lo han hecho, o sea, lo prometieron, y la verdad es de que suena increíble, pero hasta no creer. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque hay que acordarnos que de cada peso que el gobierno invierte en el país, 6.7 pesos los invierte los inversionistas privados. Entonces, esa es la importancia de la inversión privada y de la IP y los empresarios. Bueno, ese es el otro componente. El tercer componente es la inversión del gobierno, que va bien. O sea, a fin de cuentas, el gobierno está invirtiendo bastante bien en infraestructura, tiene sus proyectos, que cada uno tiene su polémica detrás. Está el aeropuerto, está el Tren Maya, está Sembrando Vida. Y bueno, digamos que ese componente va bien. Y luego están las exportaciones netas, que pintaba que iba a crecer ahora con la aprobación del TEMEC. La verdad es de que sí iba a la baja, pero el año apenas va a la mitad y faltaba ver cómo iba a reaccionar la IP con el TEMEC, faltaba ver cómo iba a reaccionar la IP con las promesas que habían hecho ellos con la CFE de invertir 35 mil millones de dólares. Entonces, la verdad es de que sí está bien decir que venía a la baja, sin embargo, se veía un futuro positivo, digamos. Uh-huh. ¿Y en este momento cómo se ve? Ahorita a México le pasó la tormenta perfecta. Una triple crisis, la crisis sanitaria, que ya todos sabemos bastante de ella. Luego tuvo como hubo crisis sanitaria, la gente está cerrada en sus casas, la gente se está dejando mover, se está dejando de consumir, entonces hubo una crisis energética, y a México eso le pegó de forma espantosa en el petróleo. Ya vimos que el peso subió a 25, y ahora que subió otra vez el precio del petróleo, el peso va otra vez bajando. Entonces, la crisis sanitaria, la crisis del petróleo y la crisis de la demanda por la cuarentena. Entonces es triple crisis: sanitaria, petrolera y económica. Y eso, la verdad es de que es inevitable que haya una contracción económica probablemente este año. Aquí lo que hay que buscar
es que nos vaya lo mejor posible dadas las circunstancias, y ojalá nos vaya mejor que los otros países, porque la verdad es de que hay países como España, Italia, que van a sufrir de forma espantosa, Estados Unidos no se diga, y México, que tiene una correlación muy fuerte con Estados Unidos, es inevitable que va a sufrir. Ante la crisis económica, que bueno, como todos sabemos, no solamente es que afecta a México, afecta al mundo. De acuerdo. Pero en el caso de países emergentes como el nuestro, ¿es viable la solicitud empresarial para que este gobierno dé incentivos fiscales? Mira, es buena esa pregunta, y ese debate no solo está en México, está en países subdesarrollados, incluso en países desarrollados también. Porque ahorita todos están sufriendo, tanto la gente que vive del día a día, tanto los empresarios también sufren mucho de esto. Porque muchas empresas ahorita, por ponerte un ejemplo, las aerolíneas, que no se están moviendo, sus ventas están en el piso, tienen muchas deudas y requieren de algo de incentivo para sobrevivir. Entonces, obviamente la IP, viendo por sus intereses, que es muy válido, como todo el mundo ve por nuestros intereses, están haciendo la lucha de tener algún incentivo para no quebrar y no perder su patrimonio. Entonces, obviamente, lo están pidiendo, están haciendo la lucha, como todos, se ve tanto en Estados Unidos, tanto en Europa como en México y países de Sudamérica. La bronca es si el gobierno lo puede hacer. Eso es otro tema, y eso, en mi opinión, ahorita la única forma de hacer un rescate, digamos, a los empresarios, que es lo que piden los de la IP, es levantando deuda por la cantidad de dinero que necesitan, y López Obrador ha decidido, en mi opinión, correctamente, no levantar deuda en el corto plazo. Pero bueno, hemos sabido, y lo volvió a decir esta semana el presidente López Obrador, que él no va a contratar deuda para enfrentar la crisis. Ha sido muy reiterativo en un objetivo que para él es primordial: mantener las finanzas sanas. De acuerdo. ¿Cómo lo ves? La verdad es de que, sí. Mira, la verdad es de que yo estoy totalmente de acuerdo que no levanten la deuda. ¿Por qué? Porque ahorita para México es carísimo levantar deuda. ¿Cómo funciona esto? Pues me voy a ir un poquito atrás. Obviamente no está de más obviar cómo funciona lo de la deuda. Voy a poner un ejemplo que es muy simplón, pero ayuda mucho para entender cómo funciona más o menos las finanzas del gobierno. No son muy diferentes a las finanzas de cada uno de nosotros, hasta una tiendita de la esquina. Entonces, hay que poner un ejemplo como si fuéramos una tiendita de la esquina. Una tiendita está acostumbrada a vender, por poner un número redondo, 100 pesos. Si el día de mañana dice, oye, ¿sabes qué? Quiero crecer, poner otra tiendita, pero ahorita con el dinero que he venido ganando no me alcanza. Oye, pues es que pido prestado, y con ese dinero que pido prestado pongo otra tiendita y luego voy creciendo. Aquí obviamente lo importante es que la tiendita que pongan genere más ingresos que lo que cuesten los intereses de la deuda que ellos vayan a levantar. Y funciona igual para México. ¿Qué es lo que pasó? En los años anteriores, muchos presidentes decidieron, oye, ¿sabes qué? Vamos a levantar deuda, porque ellos tenían inversiones previstas que iban a dar un retorno mayor al de los intereses que iban a pagar para la deuda que estaban levantando. Y levantaron la deuda de forma increíble. Si tú ves cómo creció la deuda en el sexenio de Fox, Calderón y Peña Nieto, es impresionantemente rápido lo rápido que creció la deuda, y donde creció muchísimo fue con Calderón y Peña Nieto, y ese es uno de los grandes problemas de México. Levantaron demasiada deuda, demasiado rápido, y con inversión que no está generando más retorno de lo que les está costando la deuda. ¿Por qué? Porque ahorita, si tú pides deuda, lo más barato que México puede levantar deuda es 6%, más o menos, el tasa que tiene Banxico actualmente. El que fija la tasa de la deuda es Banxico. Entonces, ¿cuál es el problema? Si México levanta deuda, México va a tener va a tener que pagar un interés caro
de 6% al menos por toda la deuda que está lanzando para rescatar a los empresarios. A diferencia de otros países como está, por ejemplo, Estados Unidos, Europa o Japón, ellos pagan intereses de cero o negativo. ¿Cómo funciona esto y por qué es tan importante? Pepe, ¿nos permites un momento y nos quedamos ahí donde me acabas de decir para enviar a corte y enseguida regresamos? Perfecto. ¿Te parece? Muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias. Vamos a corte, regresamos enseguida a Barlovento Informa. ¿Qué tal, Estamos conversando con José Clarión Castañeda y nos quedábamos en su ejemplo de cómo funciona este tema de contraer deuda. Él lo estaba ejemplificando con una tiendita y cómo funcionaba también la parte de los intereses. Pepe, estamos de regreso. Muchas gracias, Marta. Mira, me quedé en la parte de los intereses. ¿Por qué es tan importante no tener mucha deuda? Por el tema de los intereses. Y lo explico de la siguiente manera. Bajo el ejemplo de la tiendita que estamos platicando. La tiendita vende 100 pesos, por poner un número otra vez redondo. De los 100 pesos, ellos tienen que tomar en cuenta los gastos de operación y luego también sus ingresos. Ese es su presupuesto. En México, las ventas o los ingresos de la tiendita en México son los impuestos. Y es el famoso presupuesto de ingresos. Ahora, ¿qué pasa con los gastos de México? Ese es el presupuesto de ingresos. ¿Cuánto? México no puede gastar técnicamente más de lo que ingresa. Entonces, ¿en qué gasta México? En los programas que platicamos de inversión, el Tren Maya, el aeropuerto, los salarios, salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que también paga? Paga los intereses de las deudas heredadas. México tiene un interés ahorita de 6%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si México gasta más de lo que ingresa, entonces por definición tiene que levantar deuda. Y eso, el valor, la verdad, es el acierto más grande del observador, que ha controlado mucho el gasto para no gastar más de lo que ingresa, para no tener que levantar deuda. ¿Por qué? Porque si levanta deuda va a tener que pagar 6% de interés sobre toda la deuda que le llegue. Y eso, al subir la cantidad de deuda, vas a subir la cantidad de intereses que vas a tener que gastar el siguiente año. Y entonces, cada año tras año, mientras vaya levantando la deuda, el gobierno va a tener menos dinero para los proyectos de bienestar, para los proyectos de inversión, y eso le pega mucho a los ciudadanos y a la larga a México. Bueno, creo que queda muy claro. Inicialmente, Pepe, se habló de la pérdida de 1 millón de empleos en México. El Banco de México ha estimado que la economía podría caer entre 4.6 y 8.8%, y su estimación de pérdida de empleos es de 1.400.000. Incluso dijo que en 2021 se podrían perder otros 200.000 empleos. El presidente siempre ha sido respetuoso con la autonomía del Banco de México. Sin embargo, no siempre coincide. ¿Cómo ves tú esta estimación del Banxico y ves viable que el presidente pudiera concretar esta estimación suya en el sentido de que se pudieran crear 2 millones de empleos? Mira, la verdad, nadie sabe qué es lo que va a pasar, ni los economistas, ni Banxico, ni un economista del mundo, porque nadie sabe cómo va a evolucionar este tema de la pandemia. Por eso el rango de pronóstico de Banxico es tan amplio. Ahora, ese 1.4 millones de empleos que pronostica Banxico, a mí se me hace, en mi opinión, bastante razonable e incluso puede ser mayor. ¿Por qué? México es una economía que va muy correlacionada a Estados Unidos. Si la exportamos mucha maquila a Estados Unidos, entonces Estados Unidos ha tenido un freno económico importante. Tanto sí que hasta lo que vamos de la fecha, Estados Unidos ha perdido más de 36 millones de empleos, con 330 millones de habitantes. Si lo pones en México, si fuéramos la misma proporción en México, serían como 13 millones de empleos más o menos, 12 millones de empleos. Es algo que obviamente en México no se ha visto, porque en Estados Unidos es más fácil despedir a la gente que en México, y por eso despiden a gente tan rápido en Estados Unidos. Ahora, si en México es algo similar, claro que podemos ver en México pérdidas de empleos de más de 1 millón de personas hasta 2 millones de personas. Me preguntaste también sobre los 2 millones de empleos que dice López Obrador. Mira, yo sí creo que López Obrador tiene posibilidad
de crear muchos empleos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque puede incentivar la construcción, puede abrir licitaciones de carreteras, puede hacer el Tren Maya, el aeropuerto, Sembrando Vida, y todo eso puede generar muchos cientos de miles de empleos, probablemente más de 1 millón. 2 millones de empleos es una tarea monumental, es un número enorme, y es algo que no tendría precedentes si se logra. Si lo logra, sería algo obviamente impresionante. Aquí obviamente lo que buscamos es de que los empleos que logre crear el gobierno federal sean mayores a los que se vayan a perder del lado de la inversión privada. Pero si tú contrastas esta proyección de López Obrador contra lo que está diciendo Banco de México, que también dijo que en un escenario un poco más positivo, en 2021 solamente se podrían recuperar 400,000 empleos. O sea, son dos posturas que no están coincidiendo. De acuerdo. Mira, y es la verdad, y te repito, yo creo que ni Banxico y ni un economista del mundo sabe qué es lo que va a pasar. De hecho, hay una gran división entre opiniones de gente que piensa que la economía se va a recuperar de una forma de V, o sea, un rebote inmediato, ya sea que en unos meses las cosas siguen como si nunca nada hubiera pasado. Y hay, por decirte un pronóstico, yo creo que un 20% de la gente y los inversionistas piensan que eso puede llegar a suceder. Después, hay un consenso muy grande que piensa que va a ser una recuperación de forma de U, o sea, que va a ser una recuperación muy lenta y que el próximo año también va a seguir la economía bastante estancada. Esperemos que no, porque sería catastrófico para el país, y si el país le da mal a todos, obviamente a todo normal. Y luego hay gente que piensa, o sea, que la verdad es que puede ser algo sin precedentes, porque algo como esto nunca ha pasado en la historia moderna. Entonces, la verdad es de que todo lo que diga el Banco de México hay que tomarlo como lo que es, algo totalmente incierto. Puede pasar lo opuesto, o sea, puede haber un crecimiento de empleos que nadie esperó, y también puede pasar lo que hizo el Banco de México, que sea una pérdida de empleos bastante severa. Nos quedan 4 minutos, Pepe, y quisiera comentarte, la OECD, a la que pertenece México, ha dicho que los países que tienen mayor desarrollo invierten en sus sectores más vulnerables. Antes de este gobierno de López Obrador, la OCDE informaba que estábamos en último lugar en lo que ellos llaman economía social y que en México conocemos como política social. Hoy el presidente dijo en su conferencia matutina que si se fortalece la capacidad de consumo, el poder de compra de los pobres, y se hace esto, le va a ir bien a los industriales y a los comerciantes. ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo. En mi opinión, me parece un gran acierto de López Obrador, el de dar incentivos a la población con menos recursos para incentivar la economía. Porque a fin de cuentas, en México hay más del 40% de la población vive en pobreza, y esa gente vive al día. Entonces, todo el dinero que le puedas llegar a dar a esa gente se lo va a gastar porque lo necesita. Entonces, creas un efecto multiplicador en la economía. Y es muy importante porque es como una forma de inversión para el gobierno. Ellos incentivan la economía al darle estos incentivos a la gente, y es positivo. En mi opinión, es un acierto. Los economistas están de acuerdo, y solamente es cuestión de que la gente vea los efectos, porque esto beneficia a la IT también porque crea demanda. Y yo creo que tan pronto pasen los años y lo entiendan, lo van a apoyar, porque México está haciendo lo correcto, es el país más bajo en la OCDE en ese tema de redistribución de riqueza. Pero fíjate, en México se ha manejado la narrativa de, bueno, es que López Obrador le regala dinero a los pobres, cuando aquí, independientemente del tema de justicia, estamos hablando de un tema de economía. Pues, los que dicen eso es la misma posición que, como dice López Obrador, está moralmente derrotada. Entonces, tómalo de quien viene. En mi opinión, y espero que la gente con el tiempo lo entienda, está en lo correcto, debe de apoyar a la gente más pobre, porque si le va bien a los pobres, le va bien el país. Y es algo muy importante que la gente tiene que entender. Al darle estos incentivos a la gente, baja la pobreza, baja la violencia, que es muy importante para incentivar la inversión,
y además aumenta su consumo, aumenta la demanda para las empresas privadas, y eso es un beneficio para todos. Fíjate, yo sé que tú acostumbras ver la conferencia matutina, pero me llamó la atención que dijo hoy el presidente, si los de abajo no tienen ni siquiera para lo básico, para lo indispensable, ¿cómo va a prosperar el país? Este es un enfoque distinto, y dice, nos ven como marcianos. Imagínate. Exactamente. Y si yo fuera un empresario, yo estaría a favor, a un empresario de que vende menudeo, yo estaría totalmente a favor de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque si le das un poquito de liquidez a la gente, efectivo, oye, esa gente va a tener un poquito más de dinero para comprar una casa más grande, oye, para comprarse más comida en las tienditas. Y eso es un beneficio para la IP también. Entonces, a mí se me hace un gran acierto, porque hay te puedo platicar, es un programa largo, vale la pena que tu radioescuchas, si les interesa, lo pueden investigar, sobre la trampa a la pobreza, que viene descrita en el modelo de Robert Solow, un premio Nobel muy, muy importante. Y la trampa a la pobreza describe cómo hay un nivel de pobreza donde si no le das un incentivo, como en forma de dinero, a la gente, esa gente, en vez de apoyar positivamente a la economía, le resta a la economía. Entonces es muy importante darle un apoyo a la gente, para darles un empujoncito, para que sea gente que sea un apoyo positivo para la economía, y eso nos beneficia a todos, para que la gente no esté en su casa batallando, buscando qué comer, y que de lo contrario tenga tiempo para que pueda irse a estudiar, que pueda ser un empleado importante en una empresa o emprender, que es más importante todavía. José Clarión Castañeda, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en A Barlovento Informa. Muy amable, Pepe. Gracias, Marta. Gracias. Y bueno, pues nos vamos a corte y enseguida regresamos. Estamos en A Barlovento Informa. Después del corte regresamos con nuestra compañera Lulú Piñasoria.